Continuando con esta última jornada de las cuartas jornadas de investigación, el trabajo que ahora se va a presentar pertenece a la carrera de Ingeniería Comercial, que lleva como título Los startups como unicornios empresariales. Adelante, por favor, licenciada. Muchísimas gracias. Buenos días, soy Vania Villarroel de la sede Cochabamba de la Universidad Unifrance, docente tiempo completo de Ingeniería Comercial. Bien, para la elección, para abordar un poco la investigación que se realizó, para la elección del tema, primero me enfoqué en el contexto local. Bueno, estamos viviendo ahora un cambio en la economía y en la iteración desde nuestro contexto actual boliviano, donde los emprendimientos ya no surgen de la manera tradicional, sino más bien emprendimientos de base tecnológica, emprendimientos de comida, pero con tecnología, emprendimientos de educación, pero con tecnología, emprendimientos de finanzas, pero con tecnología. Entonces, hablando de startups, vamos a hablar de las startups como unicornios empresariales. ¿Y qué significa esto? Vamos a empezar con una breve introducción. A ver, en la última década, como ya mencioné, la economía ha ido cambiando y modificándose. Y en América Latina y específicamente en Bolivia, los factores y las variables son barreras más que una ayuda para los emprendedores. Entonces, este artículo pretende entender, es el objetivo, entender, analizar, conocer las variables y los factores que convierten a ciertos emprendimientos en startups y a ciertas startups en unicornios, denominándolas unicornios. Entonces, vamos a entender un poquito con esta investigación mmm, por qué se denominan unicornios, ¿ya? El método de investigación inicialmente pues fue exploratorio, descriptivo, analizando variables cuantitativas y cualitativas cuando estas dos, cualitativas y cuantitativas, van a converger en un punto donde se hace interesante convertirse en una startup unicornio. Entonces, ¿cuáles han sido los factores o cuáles han sido las bases para determinar cómo nos convertimos en unicornios como startup? Vamos a empezar por la recopilación de información. Desde fuentes externas como el mapeo o la articulación de emprendimientos en Latinoamérica, el mapeo de la migración de los emprendimientos y las startups, y también en el análisis cuantitativo de cuál sería la valoración que tiene que tener una startup, porque vamos a hablar en términos cuantitativos para categorizarlas como unicornios, pero también cualitativamente para categorizarlas como unicornios. Entonces, hablando de valoración, tenemos esta básica formulita que es tan importante para determinar qué es y qué no es un unicornio, ¿no? Entonces se ha investigado desde los mapeos, desde las incubadoras y desde las aceleradoras como recopilación de fuentes externas de información, que la valoración es imprescindible para determinar que eres un unicornio. ¿Por qué? Porque la valoración de una startup está determinado por factores como el ingreso anual, el multiplicador, la tasa de retención de clientes para determinar la valoración. Entonces, si tenemos una valoración de más de millones, podemos categorizarnos como un unicornio. Si no, seguimos en la crecida escalable de ser una startup interesante, atractiva, pero no un unicornio. En el análisis cuantitativo hemos visto que el ecosistema emprendedor boliviano, si bien está articulado y existen stakeholders importantes, más no tiene un potencial de apoyo sostenible para que siga creciendo escalablemente, lo cual queremos decir, lamentablemente, unicornios tenemos como los unicornios, uno o dos que migran, y es ahí donde vamos a los resultados. ¿Por qué? Sí hemos evidenciado que tiene Bolivia interesantes emprendimientos, startups, que tienen potencial para volverse unicornios. Sin embargo, de nuevo, tenemos una población de 12 millones y hemos entendido en la etapa de recopilación de datos que para la valoración al menos necesitamos 100 millones como múltiplo para ser para ser un unicornio. Entonces, si nosotros
como país tenemos 12 millones de personas, de los cuales no todas son grupos homogéneos y estamos en el área rural y en el área urbana. Y hablando de ventas, necesitamos un modelo de negocios y una recurrencia de compra. No podemos alcanzar solamente con Bolivia a convertirnos en unicornios. Es por eso que en los resultados presentados o los resultados arrojados después de este análisis, se determina y se entiende por qué las startups, perdón, como Coban, como Movit, eh, como las fintechs, como Yomi, que ha sido comprada por Yaigo, todas estas han sido compradas y han sido exportadas porque 12 millones no alcanza para un modelo de negocios para volverse un unicornio, porque de nuevo, la valoración en ingresos anuales no nos va a alcanzar siempre y cuando eh, tenemos esta población tan chiquita. El ingreso anual debe ser escalable y potencialmente creciente para determinar que nosotros nos vamos a convertir en un unicornio. Y luego está la otra variable. Cuando nos podemos convertir y tenemos potencial para convertirnos en un unicornio, es el común denominador de los emprendedores, el levantamiento de capital semilla. ¿Esto qué quiere decir? Que nos hacemos no presos, pero sí nos hacemos dependientes de esta valoración financiera y necesitamos un financiamiento. Y cada ronda tiene su denominación, ¿no? Está la ronda A, la ronda B y la ronda C, donde cada que levantamos una ronda de inversión, ya sea post dinero o la valoración post dinero, determinamos que nosotros tenemos una valoración más alta en el mercado y podríamos convertirnos en una startup, pero volvemos atrás, donde el tamaño de mercado es imprescindible para volvernos un unicornio. Entonces, resumen, en Bolivia, si bien hay un precio promedio y hay startups nacientes, pocas han empezado y han continuado sus operaciones en Bolivia por el tamaño de mercado, ¿no? Y muchas y la mayoría que no han muerto en la parte de valoración, iteración y deserción, si bien se han convertido como Coban, que sí ha levantado una ronda A de capital semilla, o Yami, que ha sido comprada por otra startup, no hay el suficiente mercado o no determinan bien el modelo de negocios porque no hay una recurrencia de compra. Entonces, como conclusión y para cerrar un poco, hay potencial, hay altas barreras, hay un tamaño de mercado muy pequeño, eh, no hay, si bien han surgido nuevas incubadoras y aceleradoras, no hay un mentoring adecuado para los emprendedores y no hay un equipo sólido. Por eso se determina que convertirse en un unicornio no solo es una idea innovadora, sino se trata de ingresos sólidos, determinar la cuota de mercado y tener ingresos recurrentes y crecientes. Entonces, hasta aquí, muchísimas gracias por su atención. Este ha sido el artículo Las startups como unicornios empresariales. Eh, Muchas felicidades por el trabajo, Gracias. licenciada, o ingeniera en este caso. Yo tengo una pregunta entonces. Eh, Claro que sí. ¿Tiene una idea de cuánta población debería existir en un determinado territorio para para que un startup pueda llegar a ser un unicornio? ¿O depende del rubro, digamos, que se maneja? Mm, Hay un parámetro que justo lo puse acá, que hablamos de un 6,7% para llegar a una valoración. Es un parámetro, pero Sí. de nuevo, como inicié, hay fintechs, foodtechs, edtechs, y hablamos de diferentes rubros y hablamos de diferentes modelos de negocio, lo cual voy a poner un paréntesis, yo he trabajado en una startup de educación, una EdTech, que ha levantado inversión, pero no será tan difícil y no será tan complejo el determinar el modelo de negocios porque era para padres y profesores. La recurrencia de compra era tan baja
que después de nuestra primera valoración y después de levantar nuestra primera inversión, pues el equipo se ha desintegrado y ha muerto porque no había un tamaño de mercado suficiente. ¿Qué hemos hecho? Ha migrado a Chile, donde el tamaño de mercado es suficientemente grande. Y es ahí donde hablamos de, si bien en la teoría es 6,7% un parámetro, en la práctica no es lo mismo porque el rubro es diferente. Si hablamos de tecnología, pasarelas de pago, el mercado es global y el mercado sí es potencialmente creciente. Muchísimas gracias, un trabajo muy interesante. Felicitar a- al al grupo de investigación y sigan adelante, por favor. Felicidades. Continuando con las cuartas jornadas Unifrance de investigación, el tema que se va a presentar ahora tiene como título Desarrollo de la imagen corporativa, Galería de Promoción Productiva y APAME. Adelante, por favor. Gracias. Muy bien, muy buenos días. Mi nombre es Natalie Valerio Sinaga Gamboa, soy de la carrera de Derecho y en este caso hemos venido a presentar, bueno, soy de la sede de Cochabamba, mil disculpas, y en este caso hemos venido a presentar un proyecto interdisciplinario que lo desarrollamos junto con Administración de Empresas y Diseño Gráfico, que es sobre la plataforma Churai, en el cual se aplicaron tanto lo que es la metodología de administración respecto a la creación de una imagen corporativa, el análisis de mercados y otros, así como la parte de diseño gráfico, que fue la que nos colaboró con la plataforma. Y en el caso de derecho, que fue la que desarrolló las bases normativas para que pueda funcionar esto. Pero primero hay que entender qué es Achuray. Bueno, Achuray es una plataforma logística, es decir, es una solución innovadora tecnológica que es y la pionera dentro de Bolivia, la cual está dedicada a funcionar como un puente, es decir, un intermediario entre las empresas y donantes. Las empresas van a constituirlos como en caso de empresas donantes, es decir, aquellos que tengan la voluntad de poder donar una parte, tanto puede ser en cosas de su producción, así como también en colaboración, siempre y cuando sean productos no perecederos, es decir, que sean productos que se puedan mantener. Cuando nosotros hablamos de donación, no necesariamente tiene que ser elementos como la comida o tiene que ser como, por ejemplo, embutidos, ¿no? Sino que también se pueden donar otras cuestiones, se puede donar maquillaje, ropa, zapatos, máquinas, y estos elementos que van a ser las donaciones tienen que tener un fin, ¿no? En este caso, el fin sería poder presentarlo, bueno, perdón, poder donarlo a organizaciones benéficas, es decir, organizaciones que se dediquen de manera exclusiva a la atención de grupos vulnerables. Esto en la localidad de Cochabamba. No, como dije inicialmente, fue liderada por la carrera de Administración de Empresas, que a lo largo de este desarrollo de la empresa, perdón, de esta innovación, vio la necesidad de poder incluir a otras áreas. Diseño gráfico, que colaboró con la parte de la plataforma, que es el puente, es la materialización sobre la cual la empresa puede ofrecer los productos que quiere donar y a la cual la organización benéfica puede seleccionar lo que necesite. Y en el caso de derecho ha sido la parte legal. ¿Cómo funcionaría Ayuray? ¿Cuáles son las bases normativas sobre las cuales se puede estructurar una página web, así como el contrato y la transparencia necesaria para llevar a cabo las donaciones? En los métodos que se realizó dentro de la investigación, bueno, tenemos que es un enfoque cualitativo porque nos interesa saber las expectativas, pensamientos y experiencias de ambas, tanto de las empresas donantes como las organizaciones benéficas. Y esto nos ha permitido seleccionar una técnica, que es la técnica de la entrevista semiestructurada, la cual fue aplicada a los dos actores, ¿no? Las empresas por un lado y por otro lado las organizaciones benéficas, para poder entender cómo uno quiere donar y qué criterios necesita para realizarlo, y así también cómo beneficiar a las organizaciones de estas empresas que a veces tienen sobreproducción o tienen elementos que podrían funcionar a otros que no se venden fácilmente. Es así que tenemos un tipo de investigación no experimental porque lo que se ha pretendido es poder observar la realidad, describirla y no intervenir directamente en la percepción de ninguno.
para así poder tener una base investigativa y crear, ¿no?, la fundamentación tanto de necesidad socioeconómica como la fundamentación legal de por qué crear Achuray. Dentro de los resultados, por áreas hemos tenido diferentes. Por un lado, hemos tenido la investigación de mercados a donantes y beneficiarios, poder entender qué es lo que necesitan, cómo podríamos crear una plataforma y sus expectativas del funcionamiento, porque hay que tener en cuenta los criterios de inclusión. Luego hemos tenido el tema del análisis de logística de distribución, es decir, si una empresa quiere donar, cuál sería el procedimiento para poder llegar y facilitar sobre todo a a los donatarios la accesibilidad de esto que vaya a ser el producto que vayan a recibir. La estructura administrativa. Achuray requiere de personal, es decir, requiere de personas, por lo cual se necesita crear toda la parte administrativa para poder delegar funciones y sobre todo precautelar de que no exista malentendimiento o que exista confusión al momento de delegar una tarea administrativa. Y de igual manera para que Achuray pueda mantenerse a lo largo del tiempo. Después se desarrolló un plan estratégico de marketing, esto para poder captar por un lado a las empresas que vayan a ser las donatarias y por otro lado hemos visto cómo podemos hacer más atractiva esta propuesta, ¿no? Respecto a la evaluación financiera de los con escenarios, sabemos que Achuray, al ser una actividad más que todo solidaria y destinada al funcionamiento social, hemos visto que necesitamos una sustentabilidad del proyecto, ¿no? En este caso se han analizado distintas opciones, como por ejemplo, eh, que los donatarios, las organizaciones benéficas, puedan donar un pequeño porcentaje monetario para poder cubrir con los gastos, así como también los sueldos de la empresa, bueno, de Achuray como tal. Luego hemos visto la estructura de contenidos para el sitio web. Se necesita que sea entendible, navegable y comprendible, porque entendemos que los que manejan las organizaciones benéficas están compuestos por una diversidad heterogénea y la navegación de la página web es esencial, que pueda ser entendido tanto en español como en quechua, así como también puedan identificar dónde es la pestaña en la cual pueden encontrar los elementos que están disponibles para ser donados. El desarrollo del sitio web, de igual manera, es la forma física en la cual se encuentra Achuray, que es a través de una página web en la cual se va a llegar a dar a conocer a las organizaciones cuáles son los productos disponibles que habrían donado las empresas. Sin embargo, aquí entra la parte legal, que es el desarrollo de una política de privacidad de datos de una página web. En Bolivia, si bien no tenemos una normativa específica que proteja a los usuarios respecto a navegación en Internet, nosotros debemos precautelar de que los datos que vayan a ser recolectados en el momento de usar tengan privacidad y que no sean sujetos a manipulación de ninguna forma, porque sabemos que los datos son una parte sensible de las personas, en las cuales se puede obtener no solamente el nombre, se puede obtener otros datos de identificación como la ubicación, trabajo y demás. Por lo cual es importante precautelar porque la página como tal está destinada a hacer una conexión, por lo cual no debe ser sujeta a malinterpretación o tergiversación de la página web respecto a los datos que se vayan a recopilar. Luego hemos creado un formulario de donaciones, de registro de donantes, la cual a través del estudio de mercado se ha podido identificar cómo podemos llegar y cuáles son las empresas más atractivas para que puedan realizar estas donaciones. Y este formulario va a brindar la parte de la seguridad jurídica, ¿no? En la cual la empresa también que vaya a donar tiene que cumplir ciertos requisitos como que esté legalmente constituida, que corresponda a los valores de Achuray y que tenga responsabilidad social y empresarial. De igual manera, tenemos el contrato final de donaciones, es decir, cuando ya se establece el intercambio de los productos. Por un lado, la empresa va a donar, Achuray va a promocionar los objetos que vayan a ser susceptibles a ser donados, las organizaciones benéficas van a poder acceder a estas y van a poder solicitar a Achuray, ¿no? Entonces, así vamos a poder consolidar de que este producto pueda llegar con el fin determinado y no sea tergiversado o sea vendido por terceros o que al final no llegue a la organización, ¿no? Que el contrato final de donaciones asegura la viabilidad y la transparencia de poder realizar estas acciones como tal. Y la política de donaciones en la cual nosotros hemos establecido cuáles son los criterios de selección prioritario de los grupos vulnerables que van a tener preferencia a poder a aceptar cierto tipo de donación, ¿no?
Entendemos que los grupos vulnerables tienen una situación de horizontalidad, pero debido a ciertas cuestiones agravantes, puede estar mayor la susceptibilidad de sufrir un riesgo, ¿no? Por ejemplo, se ha identificado como un primer grupo responsable, perdón, primer grupo vulnerable de interés prioritario, los niños, niñas y adolescentes que estén en una situación de vulnerabilidad en el caso de que se encuentren en una situación de privación de libertad, tanto porque ellos hayan sido juzgados o porque se encuentren también acompañando a sus padres dentro de la vida carcelaria, los cuales requieren de mayor atención. Un segundo grupo vulnerable que se ha identificado son las mujeres que sufren de violencia y que se encuentran en casas de acogida. El tercer grupo vulnerable se encuentra compuesto por las personas de la tercera edad, que igual tienen casas de acogida y que muchas veces se los deja de lado, ¿no? Y tienen necesidades muy distintas a lo que podría recibir un menor de edad o una mujer. En conclusión, bueno, hemos visto que existe un interés y disposición. En la sociedad existe una diferencia, hay una brecha social enorme, por lo cual el poder emplear innovaciones tecnológicas para poder de alguna manera evitar que esta brecha se siga abriendo es importante, ¿no? Es el emplear el conocimiento. Hemos encontrado empresas que están dispuestas a realizar la donación. Hay voluntad, ¿no? Pero siempre y cuando exista la transparencia, hay que dar seguridad jurídica tanto a las empresas, ¿no? Porque puede existir la susceptibilidad de que ellos quieran donar algo y que al final no llegue a los fines que pensaban, ¿no? Entonces, el poder crear un respaldo legal para que se pueda dar estas donaciones es muy importante. De igual manera, se tiene que crear todo un compilado ético, porque una labor voluntaria requiere de un sustento tanto moral como normativo, porque las empresas igual cuando hacen donaciones, que son actos de disposición, tienen que bueno, dar cuentas a las personas que son propietarias de la empresa, ¿no? El hecho de que la repartición de donaciones se realice a través de una plataforma de acceso público facilita, porque hoy en día el acceso a smartphones es más generalizado, ¿no? Ya no es como a inicios del siglo XX o a finales del siglo, perdón, a finales del siglo XX y a inicios del siglo XXI, ¿no? Hoy en día poder acceder a plataformas, páginas web ya es más fácil, ¿no? Y es una forma de poder conectar más allá de la diferencia geográfica que puede existir, porque la página web se va a poder abrir aquí en Cochabamba, en Quillacollo o en cualquier otro sector, ¿no? Y también va a facilitar que las donaciones puedan ser destinadas a un uso humanitario. Entre nuestra población hemos visto que existe la necesidad de productos no alimentarios. Hay elementos, hay objetos que no necesariamente son alimentos que pueden ser donados y que constituyen un apoyo psicológico y emocional y logístico. En una casa de abuelos o de abuelitos, por ejemplo, necesitan lavadoras, necesitan planchas. Entonces, estos objetos que puedan ser donados los van a ayudar bastante, ¿no? Y que es una forma de poder apoyar a las poblaciones vulnerables. Eh, Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias. Un trabajo realmente muy interesante y es emplear la tecnología que tenemos ahora para poder facilitar este tipo eh, de cosas, ¿no? Como por ejemplo las donaciones. Yo tengo una pregunta, tal vez durante Claro. la exposición no la entendí bien. Entendí que para manejar todo esto se necesita personal. ¿Es así? Sí, Sí. sí. ¿Y cómo se pagaría este personal? Es decir, ¿de dónde se pagaría o serían voluntarios? Bueno, en la parte de la estructuración de la Fundación de Achuray, se vio que si bien es complicado, pero se requiere de material, o sea, se requiere de personas, uno, por poder mantener la página web, porque requiere de asistencia de personas, es decir, ingenieros. Por otro lado, requieren personas para contribuir a la logística de distribución. Entonces, al ser una necesidad de emplear personas, hemos visto que la mayor forma de poder generar sostenibilidad del proyecto a nivel empresarial es que las organizaciones que se vayan a hacer, las que van a recibir, puedan aportar de manera voluntaria un monto económico, ¿no? Porque al final estos productos van a ser destinados a ellos, ¿no? De igual manera, en la parte de la política de donaciones, se prevé la opción de que también una empresa pueda realizar donaciones y aportes económicos
para que en el caso de que no pueda contribuir con un objeto de manera específica, pueda contribuir a que se mantenga de manera sostenible el proyecto. Muy bien. Muchísimas gracias, muy interesante. Felicidades por el trabajo. Lo importante sería ahora realmente llevarlo a cabo, ¿no? ¿Han pensado en la forma de llevarlo realmente a cabo? De hecho, sí, ya hicimos la parte de implementación del proyecto. Acá en la sede de Cochabamba ya tuvimos una entrega parcial de lo que es el proyecto de Achuray con el gobierno departamental. Estuve secretaria de Culturas y todo, ¿no? Y como primer grupo prioritario, por ejemplo, ya se consolidó el poder establecer donaciones a lo que es Cometa, que es un centro penitenciario para menores, infractores, ¿no? Cuando son menores de edad cometen delitos y al no poder ir a una cárcel normal tienen que ir a un centro de infractores de menores. En este caso, en Cochabamba tenemos solamente a Cometa Ujú. y realmente requieren una atención prioritaria. Y hemos encontrado distintas empresas a través de la conexión de la Federación de Empresarios y la ICAM que nos dieron los contactos y pudimos llegar a empresas que producen tenis, ropas y cuadernos, ¿no? Y nos han dado el visto positivo y lo dijeron, pues sí, son grupos vulnerables y tenemos bastantes productos que pueden ser donados que no lograron ser vendidos, ¿no? Entonces, en vez de que se mantengan, preferimos que vaya un bien social. Muchísimas gracias. Mil felicidades y sigan con este tipo de emprendimientos. Muchas gracias. Siguiendo con las cuartas jornadas Unifrance de investigación, el siguiente trabajo será expuesto ahora. Percepción de los estudiantes de la Universidad Unifrance frente al título universitario en Cochabamba. Adelante, por favor. Buenas tardes, de antemano un cordial saludo. Hago la presente exposición de nuestra investigación. Nuestro grupo está conformado por Mendoza, Guarachi, Brandon Giré, Pérez Vargas, Ayelén, Yesenia, Jorge Rodríguez, Serrano, Charlie, Oliver, Vegamonte Vergara, Jessica y Villarruel, Vallejos, Vania. Este grupo está conformado por estudiantes de la carrera de Administración de Empresas y Ingeniería Comercial. Paso a hacer la introducción. Nuestro tema es la percepción de los estudiantes de la Universidad Unifrance frente al título universitario en Cochabamba. El título universitario es una certificación que valida el conocimiento adquirido por un estudiante durante su licenciatura. Si bien sabemos, este proyecto de investigación se enfoca en conocer la percepción del valor frente a un futuro profesional de los estudiantes de la Universidad Unifrance en la sede de Cochabamba. ¿Qué buscamos? Buscamos determinar si los estudiantes consideran que esta certificación conserva su relevancia aún y su utilidad en base a su propia visión para su futuro. Además, se explorará posibles escenarios y diferencias en la percepción según el área de estudio y proyectos de vida que los estudiantes tengan. Para ello se coordinó la estructura de una encuesta con preguntas claves y se llevó a cabo un trabajo de campo en la sede académica. Doy paso a mi otra compañera. Como métodos, en este caso, utilizamos un enfoque descriptivo y exploratorio para recopilar un cuestionario con preguntas dicotómicas, opciones múltiples, escala Likert y preguntas abiertas. La población objetivo fueron los estudiantes de Unifrance de la sede de Cochabamba, estudiantes seleccionados por muestreo por conveniencia. En este caso se rescataron dos preguntas que fueron fundamentales y relevantes, se podrían decir. Una era, ¿consideras que el título universitario influye en tu futuro profesional? Los estudiantes perciben que el título es fundamental para entrar dentro de un mercado laboral, obteniendo 80 respuestas con un sí. Y también tuvimos la otra pregunta que era, ¿consideras que el título universitario tiene un peso dentro del mercado laboral? El 60% de los estudiantes le da un peso a su titulación universitaria para la inserción laboral dentro de un mercado laboral para ser exitoso, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que están muy de cerca lo que es la remuneración y el reconocimiento personal. Va a continuar mi compañero Jorge. Con las conclusiones pudimos notar dos sucesos.
el, con el objetivo de notar si el título tiene un valor para los estudiantes de la Universidad de Unifrancia en la sede de Cochabamba, este, este va a ser una respuesta en general de todos los estudiantes por los 116 encuestados de que sí tiene un valor, pero se genera un contraste. Por ejemplo, el área de la salud, los estudiantes del área de la salud consideran que sí tiene validez su título universitario, pero en áreas empresarial y social consideran que este título no tiene tanta importancia para su futuro profesional. ¿Pero en base a qué? En base a sus objetivos de vida, como si planean ejercer la carrera o no, y si tienen algún reconocimiento personal o la remuneración económica. En base a esto también coordinamos que para dar una atención un poco más significativa a estudiantes del área empresarial y social, tener una pronta experiencia con el trabajo que van a realizar antes de que salgan ya de la carrera. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante el trabajo que han hecho, principalmente para ver qué es lo que decían los estudiantes, ¿verdad? Eh, la conclusión como tal, en realidad, ¿a qué lado se inclina? Es decir, la percepción realmente es que sirve o que no está tan reconocido como tal, ¿no? Porque ustedes saben ahora que al final, a pesar de que uno tenga un título, muchas veces no consigue trabajo y si consigue trabajo le pagan poco, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué dirían ustedes con este trabajo? En base a nuestro objetivo, en general, se podría decir que sí se mantiene un valor alto según sus objetivos de vida para los estudiantes. Sin embargo, este resultado puede variar demasiado dependiendo al área que están estudiando. Exacto. Sí, es muy importante, ¿no? Dependiendo del área del conocimiento humano en el que están las personas estudiando. Entonces, en el caso de ustedes que es del área comercial, pues todavía se mantiene una alta expectativa, ¿no? Con la obtención de un título universitario. ¿Sí? Sí, Me parece porque se considera que tiene un gran peso, digamos, a nivel laboral, ¿no? Es en ese aspecto. muy bien. Muchas gracias, muy interesante el trabajo. Sigan adelante y felicidades por el mismo. Con este interesante trabajo que presentaron los estudiantes, se clausuran estas jornadas con un trabajo realmente muy bien realizado. Agradecemos su participación y los esperamos con un nuevo trabajo o profundizando este mismo el siguiente año para que vayan ustedes andando por el camino de la investigación. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.